En los valles donde el tiempo se mide por el giro de la rueda del alfarero, y la sabiduría se cuece en el horno de la experiencia, se despliega la historia de Aru. Él, un alfarero de manos sabias, y RY, su mentor, un espíritu tan antiguo como la arcilla misma, nos guían por los senderos del Sosin, la mente del principiante. Esta es una narración tejida en viñetas, cada una un cuenco que contiene un desafío, una lección, un destello de comprensión. Son ecos de una verdad que no se dice, sino que se vive, se moldea y se pule con cada aliento. RY, tras una larga ausencia, regresó al taller. Su llegada no fue un estruendo, sino el suave posarse de una hoja en el estanque. Observó el taller, los cambios, las nuevas formas, con una quietud que abrazaba cada transformación. No hubo preguntas, solo una aceptación serena de lo que el tiempo había traído. En su mirada, la simplicidad de la vida se reflejaba, un ciclo eterno de creación y disolución. Finalmente, sus ojos se posaron en Aru, que trabajaba en silencio. «Ahora veo tu mano», dijo RY con voz apenas audible, «por lo que no necesitas mostrar». Era el reconocimiento de una maestría que trascendía la forma, una sabiduría que habitaba en el ser. Un velo de sequía cubrió la tierra, y el río, fuente de vida y arcilla, se encogió hasta ser un susurro. La producción de cerámica se detuvo, pues el agua era un tesoro demasiado preciado para el fuego del horno. RY, con su calma habitual, aconsejó no encender los hornos. El fuego consume lo que el agua no puede dar, sentenció, y el barro sediento se quiebra antes de nacer. Aru, con la mente abierta que RY le había enseñado, propuso una solución. No harían vasijas para vender, sino grandes cuencos para recoger la lluvia, y buscarían depósitos de arcilla cruda en las profundidades. La comunidad entera se unió en esta tarea. Manos de todas las edades moldearon la arcilla, no con la prisa del comercio, sino con la devoción de la necesidad. Cada vasija era un acto de fe, un rezo silencioso. Un mercader, al ver la escasez, ofreció agua a cambio de las pocas piezas de cerámica que aún quedaban. Su oferta era un eco del miedo, un intento de explotar la desesperación. Aru, con la dignidad que la adversidad forja, rechazó la propuesta. «No compramos miedo», declaró con firmeza. «Repartimos sed, y en ello encontramos nuestra fuerza». Una lluvia fina, casi imperceptible al principio, comenzó a caer. No hubo gritos de júbilo, ni celebraciones ruidosas. Solo el suave sonido del agua llenando los cuencos, una bendición silenciosa. En ese momento, RY susurró la esencia del Sosin, es saber esperar sin hueco roto. Es la paciencia que no se quiebra, la esperanza que no se vacía, incluso en la más profunda escasez. Un escriba de la capital, con pergaminos y plumas, llegó al taller. Su misión era documentar la historia y la sabiduría de los alfareros para los archivos reales. Buscaba frases memorables, epigramas que resonaran en los salones del poder. Aru, con la sencillez de quien vive lo que hace, describió su trabajo. Habló de la textura de la arcilla, del calor del horno, del tacto de las manos que dan forma. Eran palabras nacidas de la práctica, no de la teoría. Pero el escriba, acostumbrado a la abstracción, tendía a transformar la sabiduría práctica en aforismos grandilocuentes. Sus interpretaciones, aunque bellas, a veces distorsionaban la verdad, volviéndola peligrosa en su lejanía de la experiencia. Aru observó cómo sus palabras se convertían en algo ajeno, algo que perdía su esencia al ser despojado de la acción. Comprendió que el verdadero entendimiento no reside en la elocuencia, sino en la inmersión, en el hacer. Tomó un trozo de arcilla, y con un gesto deliberado, inscribió una frase en la pared principal del taller: «Práctica primero». Era un recordatorio constante, una verdad inmutable para todos los que entraban. Y así, nació un principio fundamental en el taller: si alguien no se moja, tampoco debería citar. La sabiduría no es un eco de palabras ajenas, sino el fruto de la propia inmersión en la vida. El horno comunitario se convirtió en el corazón palpitante del pueblo. No era solo un lugar para cocer la arcilla, sino un espacio donde las manos de todos se unían en un propósito común. Allí, la comunidad aprendió a trabajar en armonía, a aceptar las imperfecciones de cada pieza, los resultados inesperados del fuego. Cada grieta, cada mancha, era parte de la historia, no un error. Esta colaboración forjó un sentido de unidad, una propiedad compartida que trascendía lo material. El horno no era de nadie y era de todos, un símbolo de su interconexión. Una vez al año, celebraban la Noche de las Vasijas Iluminadas. Las piezas reparadas con oro, las que mostraban sus grietas con orgullo, eran iluminadas desde dentro, sus cicatrices brillando con una luz cálida.
Estas vasijas reparadas, con sus líneas doradas, eran un testimonio de resiliencia, una manifestación de la belleza que surge de la imperfección. Eran el kintsugi de sus propias vidas. Haru, contemplando el resplandor, compartió una profunda verdad: las grietas no se van. Aprenden a iluminar. No se trata de borrar las heridas, sino de permitir que se conviertan en fuentes de luz y sabiduría. Una enfermedad inesperada postró a Haru. Fue un tiempo de quietud forzada, una oportunidad para soltar las riendas del control. Tuvo que confiar en su comunidad, en las manos que él mismo había enseñado. Aprendió la importancia de ceder, de permitir que otros asumieran la responsabilidad, de ver cómo el taller seguía su ritmo sin su dirección constante. La vida, como la arcilla, tiene su propia forma de moldearse. En su convalecencia, su joven aprendiz, Lee, le corrigió sobre la colocación de unas piezas en el horno. Haru, con humildad, escuchó y aceptó la observación. Fue un recordatorio de que el aprendizaje es un río que fluye sin cesar, y que incluso el maestro puede beneficiarse de la mirada fresca de un principiante. La sabiduría no es un destino, sino un viaje. En el centro del patio, Haru colocó una vasija sencilla, sin adornos, sin pretensiones. La llamó la vasija del día siguiente. Era un símbolo de apertura, de la disposición a recibir lo que la vida trajera. Esta vasija, vacía al amanecer, esperaba pacientemente. A lo largo del día, recibía pequeñas ofrendas: una flor silvestre, una piedra pulida, un pensamiento escrito en un trozo de papel. Eran los pequeños regalos del presente. Al caer la noche, Haru vaciaba la vasija, preparándola para un nuevo amanecer, para nuevas experiencias. Era un acto de desapego, una afirmación de que cada día es una página en blanco. La historia de Haru y RY concluye con esta imagen: la vasija vacía, esperando. Es la continuidad de la vida, la promesa de nuevos comienzos que se renuevan con cada aliento. Es la esencia del Shoshin, la mente del principiante, que nos invita a vivir en el presente, a recibir cada momento con asombro y gratitud. Es la sabiduría de estar siempre listos para aprender, para crecer, para ser. La vasija vacía, esperando pacientemente, nos susurra la verdad más profunda: una mente de principiante está siempre lista para recibir, para aprender, para ser moldeada por la vida misma. La verdadera sabiduría no reside en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de mantener un espacio abierto. Es la mente que ve de nuevo, sin la carga de lo aprendido, siempre lista para recibir. Esta es la esencia de Shoshin, la mente de principiante. En un tiempo lejano, un joven erudito llamado Haru y un viejo alfarero llamado RY nos enseñaron esta verdad. Su historia es la de una vasija vacía, un recipiente listo para ser llenado, no con más, sino con lo esencial. Haru vivía en la capital, una ciudad de bibliotecas imponentes y debates eruditos. Su vida giraba en torno a los pergaminos, la memorización y la clasificación de ideas. Era respetado por su mente aguda y su habilidad para citar a los grandes maestros. Dominaba los mapas del conocimiento, pero estaba desconectado del terreno de la experiencia. Su intelecto era un laberinto de teorías, brillante pero a menudo estéril. La disertación de Haru sobre el sentido del vacío reveló una profunda falta de comprensión. El decano, un hombre sabio, percibió que Haru solo conocía el vacío como un concepto. El vacío no es una idea, le dijo: ve y toca la arcilla. El decano le encomendó buscar a RY, el alfarero, para aprender a hacer espacio. Haru debía descubrir que el verdadero vacío es una capacidad, no una ausencia. El taller de RY era un contraste absoluto con la capital. Era un lugar de tierra, agua y silencio, lejos del bullicio intelectual. RY, con una mirada penetrante, evaluó a Haru al instante. «Vienes lleno», le dijo el alfarero, señalando las pilas de cuadernos y teorías que Haru traía consigo. Su equipaje intelectual era evidente, un muro entre él y el aprendizaje. RY sirvió té a Haru hasta que la taza se desbordó, empapando sus preciosos papeles. «Una mente ya llena no puede recibir nada nuevo», explicó el alfarero. Haru comprendió la futilidad de su enfoque anterior. Con humildad, Haru dejó a un lado su orgullo intelectual. Estaba listo para vaciarse, para aprender de una manera que nunca antes había imaginado. RY enseñaba con las manos, no con palabras. La primera tarea de Haru fue preparar la arcilla,
un proceso que requería paciencia y escuchar el material. RY le enseñó que lo más importante de una vasija es el espacio vacío que contiene, su utilidad. Haru luchó en el torno, enfrentando sus limitaciones y comenzando a despojarse de su orgullo. Cada intento fallido era una lección de humildad. La práctica repetitiva de amasar, centrar y dar forma a la arcilla se convirtió en su mantra. Haru aprendió a confiar en sus manos y su cuerpo, más allá de su intelecto. El ejercicio de centrar la arcilla con los ojos vendados le mostró que las manos ven mejor, guiándolo hacia una forma elegante. RY definió la mente de principiante como actuar como si fuera la primera vez, sin intentar probar nada. Era una danza entre la intención y la entrega. El primer cuenco de Haru fue hermoso pero frágil, hecho para su propio orgullo, y se rompió. RY le enseñó que el propósito de una vasija es servir humildemente, no exhibir la habilidad del creador. El segundo intento de Haru fue un cuenco robusto y sin pretensiones. Sirvió su propósito, trayendo una alegría silenciosa, una lección de verdadera utilidad. Una jarra agrietada fue reparada con resina de oro, resaltando la imperfección. RY explicó que las grietas cuentan una historia y añaden valor. No debemos ocultar lo que nos hace más auténticos. La mente de principiante reconoce sus propias grietas, haciéndola más receptiva y abierta al aprendizaje. La perfección no es la meta, sino la totalidad. RY enseñó a Haru a sentir la tierra, la particularidad de la arcilla y su historia. El agua le mostró el equilibrio, una medida más allá de las fórmulas. El aire le enseñó a escuchar el sonido de la vasija, su sustancia. El fuego, la etapa final e impredecible, era la transformación. Sosin permite que cada elemento juegue su papel sin la interferencia del ego. Haru vendió su cerámica en el mercado, aprendiendo que la belleza no insiste. La utilidad es elegida por la necesidad, no por la teoría. Comprendió que Sosin significa mirar con los demás, no a ellos, para crear para la vida. Era una lección de conexión, de entender el mundo desde la perspectiva del otro. RY describió la mente de principiante como una vasija que no se cree llena, una duda suave. Es un cuerpo que se mueve sin autoconciencia, sin arrogancia. Es una inteligencia consciente de que la realidad es más amplia que cualquier definición. Se mantiene diariamente a través de pequeños actos, escuchar, lavar, respirar, soltar la necesidad de nombrar. Haru experimentó un día en el que nada salía bien, lo que le llevó a la frustración. RY le aconsejó que algunos días son para tareas diferentes. Retirarse puede ser simplemente ajustarse. Sosin obedece el clima interno, no fuerza el progreso. A veces, la mejor acción es la no acción. Un flautista extranjero dialogó con la cerámica de RY a través de la música. Haru se dio cuenta de que el vacío resuena. Sosin busca conexiones, no solo categorías. La música llenó el espacio, creando un puente entre el arte y el alma. Una niña, Mina, hizo una vasija para recoger la lluvia, comprendiendo que la lluvia no es mía. Haru aprendió que Sosin vive en descubrimientos simples y obvios que los adultos complican. La sabiduría de un niño es la mente de principiante en su forma más pura. RY caminaba sin destino ni conversación, simplemente caminando por caminar. Haru aprendió a soltar el pensamiento impulsado por un propósito, encontrando la vida en el momento presente. Cada paso era una meditación, una entrega a la hora. Haru fue invitado a hablar en la capital, una prueba de su humildad recién descubierta. RY le aconsejó, ve solo si puedes ir vacío, sin ego. Haru practicó la autodisciplina, aprendiendo a hablar menos de sí mismo. Su presencia era diferente, más arraigada, menos ansiosa por impresionar. Haru pronunció un discurso sobrio, mostrando sus manos, no solo palabras. Una pregunta maliciosa desafió su antiintelectualismo. Haru respondió con humildad, reconociendo la posibilidad del orgullo. Valoró la libertad encontrada al disolver la necesidad de ser brillante. Cocer el horno era un proceso de entrega e imprevisibilidad. Haru aprendió a aceptar el resultado de su trabajo,
incluso las piezas extrañas. RY le preguntó, ¿es bueno o malo? Es vida. ¿Dejarás que sea lo que es? La vida, como la arcilla, tiene sus propias formas inesperadas. RY llevó a jóvenes estudiantes al río, enseñándoles simplemente a beber el agua. Sosin es recibir, no intelectualizar ni buscar frases. Es la experiencia directa, sin filtros. El agua clara era una metáfora de la mente sin prejuicios. El ritual diario de barrer la entrada del taller era una metáfora. Significaba limpiar continuamente la mente, no archivar Sosin, sino practicarlo a diario. Cada día era una nueva oportunidad para vaciarse. La limpieza externa reflejaba la limpieza interna. Un periodo de inactividad forzada por el clima se utilizó para tareas tranquilas y reflexión. Haru aprendió que los intervalos y el descanso son tan cruciales como el esfuerzo para el aprendizaje. El silencio y la quietud eran maestros poderosos. Haru miró el pozo, dejando que su reflejo se difuminara, practicando el no mirar. El pozo servía para beber y, a veces, para practicar la desaparición del ego. En esa disolución, encontró una profunda paz. Haru hizo cuencos sin marcar y los dejó para que otros los tomaran. Encontró alegría en que los cuencos fueran usados, sin necesidad de reconocimiento ni de firmar su trabajo. La verdadera satisfacción venía del servicio, no de la fama. Haru reconoció que un estudiante, Lee, estaba listo para enseñar. No desde conclusiones, sino desde preguntas y la experiencia vivida. La mente de principiante se transmite a través del ejemplo. Era un ciclo continuo de aprendizaje y enseñanza. Haru expresó su gratitud a RY por enseñarle que el vacío es capacidad. Sosin es una forma de caminar por la vida. RY le dio un último consejo: no te conviertas en un maestro. Sigue siendo un aprendiz. Es más amplio. La humildad es el camino hacia la expansión. Haru llevó su taller a todas partes, enseñando a través de actos simples. Sus enseñanzas estaban impregnadas de la esencia de la arcilla, incluso sin ella. Su vida se convirtió en un testimonio de la mente de principiante. Cada interacción era una oportunidad para practicar la apertura. Haru colocó una vasija vacía en un círculo, reuniendo a la gente. La vasija, aunque vacía, sostenía la atención, la paz y la disponibilidad. La gente añadía pequeños objetos, y la vasija recibía todo sin volverse de nadie. Era un símbolo de la capacidad de recibir sin apego. Haru comprendió que Sosin es un espacio vivo, no un vacío muerto. La vasija vacía es uno mismo cuando se deja de narrar, se sigue aprendiendo, se hace espacio, se aceptan las fallas y se sirve. Sosin no tiene fin, solo nuevos amaneceres. Es un estado continuo de apertura y receptividad, una invitación a vivir plenamente cada momento.